nosotros hemos decidido y firme estaremos en tu palabra, oh Dios, en tu palabra, oh Dios, viviremos por... Hermanos, por todo lo que está ocurriendo en la nación, en Chile, pareciera que cuando ocurren estas cosas amamos más nuestra patria. Parece que encontramos más belleza en las montañas, en los árboles y en todo el crecimiento que ha habido en esta nación. Yo le decía a los hermanos el otro día que a mí no me preocupa tanto, ni tengo temor de las cosas que puedan venir. A mí lo que más me preocupa en realidad es el estado de la iglesia. ¿Dónde está parada la iglesia? ¿Y qué tiene que realizar en estos tiempos que estamos viviendo? Tenemos que ser hombres entendidos en los tiempos de Dios, en el kairos de Dios, para poder interpretar lo que Él quiere para estos días difíciles que estamos empezando a vivir, pero días gloriosos para el crecimiento en calidad y en cantidad de su iglesia. Parto señalando lo siguiente: la iglesia no está en riesgo. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que edifica la iglesia es nuestro amado Señor, y Él está por encima de cualquier problema y de cualquier circunstancia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Dicen amén, hermanos? Por lo tanto, nosotros tenemos que sí interpretar lo que Dios quiere para nosotros como cuerpo, como familia de Dios, como iglesia. Por lo tanto, yo quiero mencionar algunas cosas acá. He sacado de un libro que ahora es muy pertinente leer esto, de Jorge. El libro es Hombre eres y no Dios. ¿Cuántos han leído ese libro? Yo pensé que iban a levantar la mano. Está bien, no lo han leído. Ahora van a saber algo de cómo escribe Jorge en realidad. Yo quiero leer los objetivos de Dios para nuestra generación. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a nuestra generación? Precisamos conocer los objetivos que persigue Dios y hacer de ellos nuestros objetivos. Y básicamente, en realidad hay muchos, pero básicamente hay 4, en los cuales me voy a detener un poquito. Y voy a leer para no saltar nada. En primer lugar, el primer objetivo de Dios y que la iglesia tiene que tener también como objetivo es este: que todas las personas del mundo se conviertan en discípulos de Jesús. Que todas las personas del mundo sean discípulos del Señor. Toda la gente, de todas las etnias, de todas las naciones. Jesús ordenó ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? No significa que todas las personas que le vamos a proclamar, a predicar, a anunciar el Evangelio se vayan a convertir.
Pero nuestra obligación es proclamar el Evangelio a todas las naciones, en todo lugar, en todas partes. Pero ese tiene que ser nuestro objetivo, anunciar y proclamar. Tenemos el deber de predicar el Evangelio del reino a todas las personas que se nos presenten por delante. Jesús no nos dijo que convirtiéramos a las personas en evangélicos o que sean las personas evangélicas, porque Dios no es evangélico. Él nos mandó a hacer discípulos. ¿Qué es lo que es eso? Enseñarle a la gente a vivir, porque la gente con todo el conocimiento y la inteligencia, comillas digo, para conocimiento e inteligencia, todavía está en un desacato a la autoridad de Dios. En otras palabras, está en rebelión delante de Dios, a pesar que se creen inteligentes, a pesar que tienen mucho conocimiento. Pero hay algo que es preciso que les falta, que no hay sabiduría. No hay sabiduría. Pueden ser inteligentes, pueden tener mucho conocimiento, pero dice el necio, no hay Dios. Son tontos, son tontos. Aquel que dice que no hay Dios, el ateo es un tonto. No lo digo yo, lo dice Dios. Nosotros tenemos que anunciar a todos. Muchos van a llegar a los pies de Cristo, pero muchos también no van a querer saber nada de Él. En muchas partes hay mucha incredulidad y no ha sido tan efectivo el mensaje del Evangelio del Reino por la poca capacidad de crecer en una relación experimental con la persona del Espíritu Santo, no solamente en conocimientos, sino que en el poder sobrenatural de Dios para poder proclamar el Evangelio, y la gente se empieza a sentir redarguida de pecado, de justicia y de juicio. Pero mi deber y tu deber es anunciar este Evangelio. Él nos mandó a hacer discípulos. Es la única forma de hacer discípulos que la gente va a cambiar. No hay otra forma. Es predicar el Evangelio, las buenas nuevas acerca del reinar de Dios, del reino de Dios, del señorío de Cristo, del derecho que Dios tiene de controlar todas las personas aquí en la tierra. Lo primero entonces y el primer objetivo es que todas las personas se entreguen a Jesús y que sean discípulos del Señor. Segundo, que cada discípulo sea como Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aquí hablamos de que lo normal de un discípulo es ser santo. Lo anormal, lo común es vivir de acuerdo a sus intereses, en la egolatría, en su yo, en su ego, en buscar su realización personal, su realización solamente familiar. No hay ninguna renuncia. Pareciera que decimos que amamos a Dios con labios, pero con las actitudes y la conducta dejamos mucho que desear. Y precisamente es eso, porque a Dios lo tenemos a veces solamente para los momentos difíciles que estamos viviendo, para las circunstancias solamente. Pareciera que Dios es como un Aladino. ¿Por qué? Porque la humanidad de este tiempo, y en este país, Chile, el humanismo se metió como nunca antes, se metió dentro de las congregaciones. Por eso la preocupación más grande que tiene mi corazón es
que aprendamos a vivir en santidad, que aprendamos a vivir en la normalidad realmente y que podamos ser auténticos y transparentes para poder ser verdaderos discípulos. No solamente decir amén y hacer lo que da gusto y gana. Yo necesito que alguien me confronte con gracia, con amor, pero también a veces con demandas. Y muchos de nosotros precisamos lo mismo, que nos digan la verdad, que nos digan cuando estamos equivocados. Jesús nunca anduvo en nebulosas. Jesús nunca se enojó con la gente necesitada, ni con la adúltera, ni con el mentiroso, nada, les predicó. Pero sí se enojó con algunos. ¿Ustedes saben con quiénes se enojó? A ver, díganlo ustedes, a ver. Se enojó con los fariseos. Eran religiosos que sabían de la A a la Z la escritura, pero decían muchas cosas, pero no vivían casi nada. Entonces, hermanos amados, precisamos nosotros ser como Jesús, hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo declara también en Colosenses 1:28, yo anuncio a Cristo, dice Pablo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Lo normal es ser veraz. Lo normal es amar. Lo normal es pedir perdón y perdonar. Lo normal es no robar. Común es robar. Común es hablar mal del prójimo. Lo normal es hablar bien. Eso es santidad. Eso es parecernos un poco a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Lo normal es tratar bien a la esposa. Lo común es gritarla. Lo común es estar amurrado con ella. Lo normal es que la esposa tenga buena relación con el esposo. Lo normal. Lo común es hacer lo que le da gusto y gana. Lo normal es tener una buena comunicación. Lo común es conversar mucho y tener mala comunicación. Y eso se da mucho. A veces se cree que cuando se habla mucho se tiene buena comunicación. No es así. Dios quiere que seamos normales, que seamos santos. En tercer lugar, otro objetivo de Cristo es que todos los discípulos formemos en la tierra una verdadera hermandad. ¿Cuántos dicen amén? Esto habla de unidad. Hay una palabra en Juan capítulo 17 que todavía no se plasma, no se encarna, no se vive a cabalidad aquí en la tierra. Juan capítulo 17, si empezamos a leer todo ese capítulo, es extraordinariamente revelador acerca de lo que es la unidad verdadera. Entonces, dice la Escritura que tenemos que ser uno para que el mundo crea, que tenemos que ser perfectos en unidad, acabados, terminados en unidad. El mundo va a creer realmente cuando tú y yo nos amemos de verdad. El mundo va a creer cuando nosotros, como dijo alguna vez Wes Hallman, dijo, la evangelización más eficaz que podemos tener todos los cristianos es que nos amemos unos a otros. Entonces el mundo va a creer
que todavía hay discípulos aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si nos amamos, si tenemos el compromiso de buscar el bienestar máximo de la otra persona, un amor desinteresado completamente, no tanto me das, tanto te doy, sino que nosotros tenemos que verdaderamente amar. Este tercer objetivo en que Dios quiere que seamos realmente una verdadera hermandad, habla de la unidad, atención, como cuerpo, como familia y como iglesia. Yo reitero esto, en la ciudad de Rancagua está la iglesia de Rancagua en singular. En la región hay 33 comunas. Yo puedo decir en plural, están las iglesias de la región, porque hay 33 comunas, pero en cada comuna está la iglesia de tal o cual comuna. Nosotros somos una congregación que pertenece a la iglesia de Rancagua. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando esto no se logra entender, siempre hablamos de mi iglesia. ¿Dónde te congregas? ¿Dónde está tu iglesia? Te pregunto, tú dices, mi iglesia está en tal lugar. Eso es un lenguaje que tenemos que sacarlo, que tenemos que quitarlo, porque yo quiero aportar a la oración de Cristo, que realmente la iglesia tenga lenguaje, tenga carácter, tenga actitud, tenga conducta, de acuerdo a lo que Él señaló en esa oración sacerdotal, de que la iglesia tiene que ser una, completamente. Amén, hermanos. Entonces, este cuerpo de Cristo, ahora más que nunca, por lo que estamos viviendo, por lo que se puede venir, todo eso a nivel nacional, a nivel regional, a nivel comunal, todos los pastores tenemos que tener una misma perspectiva, un mismo pensar, un mismo sentir, de acuerdo a los intereses del reino de Dios. Yo no puedo decir, aunque yo puedo tener alguna tendencia para un lado de izquierda o de derecha, yo no puedo decir eso en un círculo grande, porque la iglesia, atención, no está casada con derecha o izquierda. La iglesia es la iglesia, y la iglesia predica el mensaje del reino de Dios, y nosotros pertenecemos a otra ciudadanía. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, el país nuestro es el reino de los cielos, y aquí nosotros somos embajadores del mensaje de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que ser fiel a los intereses del reino de Dios. ¿Dicen amén o no, hermanos? Por eso ten cuidado con los engaños en este tiempo. Por favor, te lo pido como pastor tuyo. Ten cuidado con las conversaciones. Ten cuidado con las cosas que están por abajo. Ten cuidado de todo eso. Tú tienes que tener una identidad clara. Lo que piensas, lo que sabes escrituralmente y lo que es realmente la iglesia y dónde está fundamentada. No está fundamentada bajo los intereses de este mundo. La iglesia está fundamentada bajo los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tienes que tener absoluta claridad de eso, hermanos. Que todos los discípulos formemos en la tierra una verdadera hermandad, es el número 3. Sin divisiones, sin diferencias denominacionales. Una verdadera hermandad en cada barrio, en cada ciudad, en cada nación y aún en el mundo entero. Esto tiene que ver con la calidad de nuestras relaciones como hermanos. Esto implica la unidad de la iglesia, el amor, el servicio, la comunión, para que todos sepan cómo es en realidad el pueblo de Dios. Amén, hermanos.
Hay cosas que Dios nos está hablando con todo lo que está aconteciendo. Se acuñan muchos conceptos y muchas palabras en este tiempo que estamos viviendo. Nosotros tenemos claridad que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, no tiene que haber ningún necesitado. ¿Dicen amén o no? Y que las brechas se tienen que ir un poco acercando del que tiene más con el que tiene menos. Eso era la iglesia primitiva. Y creo que Dios está hablando a todo Chile, pero Dios en términos específicos y concretos y objetivos le habla a la iglesia. No tiene que haber ningún necesitado. Y si podemos ayudar al máximo al que quizás no está tan necesitado, pero precisa alguna otra cosa, el que tiene más tiene que hacerlo. Yo no le puedo pedir a una persona que gana el sueldo mínimo que ofrende. Esa persona tiene una cantidad para ofrendar. Yo no le puedo pedir a otro que gana 2 o 3 millones de pesos que ofrende lo mismo que está ofrendando la persona con el sueldo mínimo. Solamente hay que usar 2 dedos de frente para darse cuenta que las brechas se tienen que acercar. ¿Me logran entender lo que estoy diciendo? Eso se llama comunidad cristiana. Eso se llama la iglesia del Nuevo Testamento, que tenemos que ser generosos, que no puede haber ningún necesitado. Nosotros no estamos casados con ninguna politiquería de acá. Estamos casados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, queridos. Por lo tanto, hay que renunciar a veces a mamón. Hay que renunciar. Hay que decir, esto sí, Señor, me cuesta, pero voy a luchar con esto, pero voy a ser generoso, voy a ser dadivoso. ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuando das o cuando recibes? Cuando uno da. Aprendamos y practiquemos la normalidad de lo que es la santidad práctica. Aprendamos, al que te pida, dale. Dale. En el centro piden todos los días. Andas con tus monedas, andas con tu billete, dale. Si te piden, dale. Yo te lo digo con autoridad, por eso te lo estoy predicando. Porque al que me pide le doy. Y cuando no ando con monedas o con algún billete allí, me preocupo. Porque ya es como un estilo que uno tiene. Porque uno tiene que aprender a ser generoso. Tiene que aprender a ser dadivoso. Y tienes que dar el primer paso. Y después el segundo paso. Y tienes que dar. Y de repente hay algunos de mal olor. Y te piden. Y tú le das una palabra, le dices que Dios te ama y se largan a llorar. ¿Sabes por qué? Porque han sido cristianos y están descarriados. Pero tenemos que dar. El otro objetivo es este: que la comunidad de Jesucristo sea factor de transformación dentro de la sociedad. Lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo tiene que ser la iglesia en los tiempos que estamos viviendo? Es importante. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Díganme un amén. Si el mundo se ha corrompido y se sigue corrompiendo más, es porque le falta sal. Antiguamente la sal era el único medio de conservación para las carnes. ¿A cuánto le gustan los asados? No, tranquilo. Si el mundo está en tinieblas, si el mundo está en tinieblas y las tinieblas se vuelven cada vez más densas, es a causa de que le falta luz. Si en tu barrio hay oscuridad, es porque las luces están apagadas. La culpa no la tiene la oscuridad.
sino la luz que ha dejado de alumbrar. Nuestra sociedad está en oscuridad y los responsables somos nosotros. Tenemos que evangelizar a toda nuestra generación. No debemos saltear ni una cosa. Todos deben escuchar el evangelio, porque es una orden de nuestro amado Señor. Pero si cada uno está muy involucrado, preocupado y enredado consigo mismo y con sus cosas, esta misión nunca se va a realizar. Jesús nos envió a predicar el evangelio a toda criatura y no podemos dejar a nadie afuera, porque la orden es a toda criatura. Es necesario alcanzar a todo el barrio. Cada persona tiene que oír el evangelio del reino y decidir si se va a convertir o no. Nuestro estilo de vida y nuestra unidad como iglesia tiene que ser tal que anime a la gente a convertirse. Necesitan ver en nosotros que lo que predicamos es verdad y es real. Con coherencia, evangelizar a toda nuestra ciudad, a todos los habitantes de nuestra nación y también en el mundo, porque es el mandamiento de parte de Dios. Esa es nuestra consigna. Predicarles a todos, díganme un amén. Predicarle a tus vecinos, porque tú tienes la verdad. Tienes que ponerte ropa de batalla, ropa de trabajo, ropa de obrero, ropa de trabajador. Golpear puertas, orar por los enfermos, sanarlos, echar fuera demonios. Hoy día tenemos un problema grave en Chile y que muchos no se han dado cuenta. Hay principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están atacando a Chile. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Por lo tanto, la iglesia va a tener que tomar su posición, porque si nosotros no tomamos la posición que Dios nos asignó, el enemigo va a seguir como un mafioso andando suelto. Los demonios movilizándose en todo Chile, haciendo cualquier cosa. Los brujos haciendo cualquier cosa. El ocultismo como nunca empieza a crecer. Necesitamos hombres de guerra. Necesitamos mujeres de guerra. Familias de guerra. El enemigo no está preocupado por ahora. ¿Sabes por qué? Porque tiene más del 90% en Chile tomado en sus manos. No se preocupa de eso. ¿Sabes cuándo se preocupa? Es cuando la iglesia sale de su trinchera y no espera que el infierno lo ataque a la iglesia, sino que la iglesia va al frente de batalla, porque tiene que ir como una iglesia apostólica, golpeando los reinos de este mundo, para que las tinieblas suelten a la gente y podamos tener la multiplicación que Dios quiere que tengamos. Díganme un amén. Porque es así, queridos. Por lo tanto, el Espíritu Santo te da la capacidad, te da la fuerza, te desata, pone en ti de nuevo valentía, coraje, ímpetu, osadía, para sacar la voz, para limpiar tu familia, tu hogar, tus parientes, para orar por tu barrio, para orar por aquellos que son ateos, por aquellos que se levantan contra Dios. Vas a orar con inteligencia, vas a orar en el Espíritu, vas a orar en lenguas. Algo va a empezar a ocurrir, porque, queridos hermanos, las tinieblas no pueden prevalecer cuando hay una iglesia realmente valiente y que salió de la trinchera para hacerle frente a los mismos infiernos en el nombre de Cristo. La iglesia como nunca se tiene que levantar. La iglesia como nunca se tiene que unir, porque tenemos un enemigo común.
Y tenemos que tomar conciencia de eso, lo que estamos viviendo en estos días, completamente. Como todos los mandamientos, esta no es una orden fría e insensible. Dios nunca nos da una carga que nosotros no la podamos llevar. Ninguna carga pesada. Y si es pesada, Él sabe que la podemos cargar. Por lo tanto, salimos adelante. Porque sus mandamientos no son gravosos. Dice la Escritura allí en Juan capítulo 5, verso 3. Si Él nos envía a predicar a toda criatura, a todo el mundo, es porque resulta posible hacerlo. Cada generación de cristianos es responsable de evangelizar a toda su generación. Y es posible hacerlo. Nosotros no somos responsables de la otra generación que viene para evangelizar. Somos responsables de esta generación. Y Dios nos va a tomar cuenta por esta generación a nosotros. Nosotros tenemos que preparar, sí, a los chicos, para que puedan ellos evangelizar a su generación. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de la asignación que Dios nos dio para los tiempos que estamos viviendo. La iglesia primitiva en poco tiempo llenó Jerusalén de la doctrina de Jesucristo. La gente ya casi había quedado saturada de tanto escuchar el mensaje del Evangelio del Reino. Y cuando el tiempo fue suficiente, Dios envió una persecución que los desparramó por todas partes, porque era necesario que no solo Jerusalén, sino toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra fueran evangelizados. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, al norte de Grecia, cerca de Italia, todo lo he llenado, decía Pablo, del Evangelio de Cristo. Le resultó posible. Pablo después va a Éfeso, capital de Asia Menor, y se encontró con 2 semidiscípulos. Empezó todo de nuevo con ellos. Puso un buen fundamento, les predicó el Evangelio del Reino, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo. Entonces junto con ellos comenzó a trabajar intensamente. Se metió 3 meses en la sinagoga, predicó el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, hasta que explotó la bomba. El reino de Dios define las personas. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios te define, ¿eres o no eres? ¿Te conviertes o sigues simpatizando con el mensaje o con la música? Pero el reino te confronta a ti. Tú tienes que determinarte: Señor, me entrego a ti o sigo haciendo mi propia voluntad y buscar mi propia realización particular y personal. El mensaje del reino define, el mensaje del reino provoca discípulos, el mensaje del reino de Dios es lo que Cristo me mandó a predicar, lo mismo que predicó hace 2000 años. Empieza su llamamiento. Después que estuvo en el desierto, baja, hermanos queridos, y su primer mensaje fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Había necesidad en ese tiempo? Mucha necesidad. ¿Hay mucha necesidad en estos tiempos? Mucha necesidad. El mismo mensaje de hace más de 2000 años es el mismo mensaje que tenemos que predicar nosotros ahora. No tenemos que adulterar la palabra del Señor. No tenemos que esperar que la gente se sienta bonita y bien. Si se sienten bien, gloria a Dios. Si se sienten mal, a Cristo nunca le importó eso. Él predicaba el mensaje que Dios Padre le estaba diciendo que predicara. Hermanos amados, porque en estos tiempos Dios necesita verdadera gente comprometida. En otras palabras, Dios precisa en estos tiempos verdaderos soldados. Soldados que obedecen las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios quiere verdaderos esclavos del Señor, pero esclavos no por obligación, sino que esclavos voluntariamente. Y decirle: Señor, heme aquí, cuenta conmigo para este último tramo de la iglesia que es tu iglesia. Así continuó por espacio de 2 años más Pablo allí en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Había un movimiento.
Y lo que decía Luisinho al comienzo, cuando se pierde la naturalidad del primer amor, hermanos queridos, tenemos que hacernos una introspección. Tenemos que sentarnos o acostarnos o arrodillarnos, estar en la soledad con Dios para que Él nos examine dónde nos hemos perdido. Somos una linda congregación, pero no basta con ser una linda congregación. Lo que Dios quiere es que crezcamos en una relación experimental con la persona del Espíritu Santo para que seamos, como era la iglesia en Éfeso, una bomba espiritual. Y yo creo que podemos ser una bomba espiritual en estos tiempos. Estamos orando por un avivamiento. ¿Por qué ha declinado la oración de hombres? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Les voy a decir un consejo, queridos hermanos. El consejo es este. Yo sé que tú ves noticias y todo lo demás, está todo bien, está todo bien. Pero si te empapas de noticias negativas y que las hay a cada instante ahora, te puedes contaminar. Y si te contaminas, te vas a enojar. Te vas a enojar. Así que tengamos cuidado con contaminarnos con tanto y tantas noticias negativas que vemos hoy día diariamente. Cuidado con la contaminación. Y cuando te contaminas, te enfrías. Y cuando te enfrías, contaminas a otros. Y después dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué no me di ni cuenta que perdí la frescura de Cristo? Ya no tengo gozo, no tengo paz. ¿Qué es lo que me pasó? Claro, esto es gradual, pero es sostenido. Tenemos que estar atentos con los engaños del mundo y de Satanás. ¿Me están recibiendo lo que estoy diciendo? Estamos en tiempos peligrosos, pero estamos en tiempos victoriosos, de gloria, de presencia de Dios, de la gloria, del conocimiento de Dios en estos tiempos, queridos hermanos. Así es que fuerza y ánimo. Amén. Estamos en tiempos de guerra. Me adelanté un poco, hermanos, estamos en tiempos de guerra. Hace unos años Dios dio esta palabra. No se puede vivir en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Si nuestro país hoy estuviera en guerra, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Seguiríamos comiendo, cocinando, limpiando la casa, trabajando? Pero todo sería diferente, ¿sí o no? Estaríamos comprometidos en la lucha en cada ciudad, en cada pueblo, en cada lugar. Se modificaría nuestra manera de movernos, nuestra manera de actuar. Quizás nunca hemos vivido una guerra dentro de nuestro territorio, pero hay naciones que la han sufrido durante años y algunas la están experimentando continuamente. Hermano, estamos en guerra y esto va a continuar hasta el final de nuestros días. Las vacaciones serán después que Cristo venga. Entonces tendremos tiempo para descansar. Ahora no. Es momento de lucha espiritual y de trabajo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué características tiene esta guerra? Desde niño nos enseñaron que Satanás nos presenta batalla y nosotros contamos con la armadura de Efesios capítulo 6 para protegernos. Yo pensaba que en la guerra debíamos mantener una actitud defensiva solamente, pero hemos descubierto que en realidad Satanás no quiere guerra. Satanás quiere la paz, porque él controla más del 90% de las personas, tiene el dominio sobre la nación, ha introducido el humanismo en las universidades, en los centros de educación, controla los medios masivos de comunicación, maneja las leyes, el comercio, las multinacionales, maneja la mente de los hombres. Él no quiere guerra. Si tiene dominio sobre todo, Satanás es un defensor del status quo. Quiere que todo permanezca como está,
ya que es Él el que gobierna. Entonces, ¿quién le va a declarar la guerra al diablo? Jesucristo ya se la declaró. Después de morir y resucitar, Jesús apareció a sus discípulos y como comandante general dio la orden de guerra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Satanás tenía el dominio sobre el mundo, pero Jesús lo venció en la cruz y a través de la resurrección. Ahora la orden es guerra. Nosotros le declaramos la guerra a Satanás, no una guerra defensiva, de protección, sino ofensiva. Tenemos que salir a anunciar el evangelio a toda criatura. Somos los participantes directos de una guerra ofensiva. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a predicar como nunca antes ahora? Va a venir una gran multiplicación. No te pierdas la bendición de proclamarle a alguien, queridos hermanos. Hay dos formas de hacer la guerra. Y con esto termino. Y se utilizan simultáneamente. Una es la oración y la otra la predicación del evangelio. Y estamos haciendo guerra. En una guerra espiritual las armas deben ser espirituales. Jesús nos enseñó a orar. Cuando habla de la armadura que tenemos que tomar, Pablo concluye su instrucción con esta frase. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos distraernos. Esta guerra es permanente, es continua. No podemos vivir sin orar porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra los demonios, principados, potestades espirituales. Una vez vestidos con toda la armadura de Dios, tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Debemos orar en todo tiempo. A través de la oración entramos en la guerra de forma indirecta. Oramos al Padre y el Padre que oye la oración, escúchame bien, manda a sus ángeles y arcángeles a librar batalla espiritual contra principados y potestades. Esto nos enseña los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuántos creen, hermanos? Que los ángeles están al servicio de Dios, pero están al servicio de su iglesia. Por lo tanto, no tenemos que temer y tenemos que sacar la voz. Esta nación necesita el gobierno de Dios. Esta nación necesita que el reino de Dios baje a las familias. Esta nación necesita que el cielo baje a cada hogar, a cada hombre, a cada mujer. Pero, queridos hermanos, si no oramos haciendo guerra, expulsando los demonios de incredulidad, de ateísmo, de paganismo, de idolatría, de hechicería, la gente va a seguir haciendo y viviendo a su forma y a su manera. La iglesia tiene la responsabilidad de levantar voz, de expulsar los demonios, de rescatar a la gente para Cristo. Orar, pero no solamente orar, sino que luego ir al rescate de los perdidos. Hacemos guerra espiritual predicando el evangelio, pero también orando al Señor. Este país necesita el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta ciudad necesita el reino de Dios. Los hogares necesitan, Señor, venga tu reino. Reino representa control, reino representa gobierno, reino representa un sistema divino de gobierno. Es el gobierno divino que todos precisamos y que esta ciudad precisa. ¿Cuántos quieren guerrear? Pónganse en pie los guerreros y guerreras del Señor.
¿Cuántas veces nos hemos sentido menoscabados y no queremos sentirnos así? Escúchenme bien. Las huestes espirituales de maldad siempre van a estimular las obras de la carne en nosotros. El desgano, el cansancio, la comodidad y tantos otros estímulos que tienen esta jerarquía de demonios para destrozar familias y hogares. Ya se nos metieron con las 3 causales del aborto. Mira cómo estará el corazón del Señor. No nos pusimos en la brecha en el momento que teníamos que ponernos en la brecha. Y Satanás nos ganó esa batalla. Y hay otras leyes más que están legislando, que van en contra de la moral de Dios, de la ética de Dios. La iglesia no puede permitir más esto. Por eso tenemos que estar unidos y decirle al Señor: venga tu reino a esta nación, venga tu reino a este Chile, venga tu reino a esta región. Y esa es la voz que vamos a sacar hoy día. Pero sácala con voz en cuello. Escúchate tú, no escuches la oración del otro, escúchate tú. Te vas a dar cuenta que puedes sacar la voz y decirle: Señor, venga tu reino. Cuando Daniel se arrodilló a orar, el arcángel, no me recuerdo si es Miguel o Gabriel, fue a luchar contra los demonios. Aleluya. Porque Dios no dejó a su siervo solo. Estaba cansado, estaba agotado. Pero los ángeles vinieron. Porque Dios escucha la oración, escúchame bien, de los justos. Y fuimos justificados en la cruz del Calvario cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Si estamos 2 o 3 de acuerdo ahora para que el reino venga y desactive la obra de Satanás, hermanos queridos. Si tú crees, porque esto es por fe, si creemos, vamos a desactivar la obra de Satanás en los aires. Amén. Levanta tus brazos al cielo. Aleluya. Mira, hazlo con ganas o sin ganas, porque el enemigo no quiere que ores ahora. Pero empieza a sacar tu voz. Anda quizás de menor a mayor, pero toma la autoridad orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es, saca tu voz, saca tu voz. Esas mujeres que vienen a orar el día viernes, saquen su voz como lo sacan acá. Los varones que oran también. Empieza a sacar tu voz para que el reino de Dios llegue a esta ciudad, llegue a tus vecinos. Venga tu reino, Señor. Venga tu orden. Venga tu reinado. Venga tu reino. Venga el cielo a la tierra, Señor. Venga el cielo a la tierra, Señor, en estos tiempos. Chile lo necesita.